La eutanasia fue calificada como un tema controversial según la presidenta Bachelet y pese a que no está en su programa de gobierno, este martes el senador socialista Fulvio Rossi reingresó un proyecto que presentó en el año 2006 junto al fallecido parlamentario Juan Bustos respecto de esta misma materia. Vamos a conocer detalles respecto de esta iniciativa que ingresó hoy. Está en contacto con nosotros el senador Rossi. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Muy bien aquí desde el Congreso Nacional. Qué bueno. Senador, hasta donde yo entiendo, han sido a lo menos 4 proyectos los que han ingresado por esta misma materia. Algunos de ellos que han quedado en el camino, otro que entiendo, el último de ellos, está en la Comisión de Salud de la Cámara Baja. ¿Qué le hace pensar a usted que en esta oportunidad el proyecto que usted ingresa hoy día por el Senado podría ver la luz en el mediano o largo plazo? Mira, Verónica, la verdad que los tiempos cambian, las sociedades van evolucionando. Nosotros presentamos una iniciativa hace muchos años respecto, por ejemplo, del acuerdo vida en pareja. En ese tiempo le llamamos Pacto Unión Civil entre personas del mismo sexo. Y como los tiempos cambian y las sociedades maduran y también profundizan la libertad y los derechos humanos, creo que hoy día hay un ambiente propicio para generar un debate sobre un tema que despierta mucho interés. Por siempre lo digo, hablamos mucho de muchos temas, pero hay ciertos temas que tocamos poco que son muy importantes para los seres humanos, como la muerte y el proceso de muerte. Ahora, usted me decía, los tiempos cambian, pero lo que yo no sé si cambia tanto finalmente son las concepciones valóricas de las personas. Senador, ¿me escucha? Sí, escucho que hay un diputado que grita, parece, en una conferencia de prensa. Ya. Bueno, yo voy a tratar de hablar más fuerte que el diputado. No, ahí le escucho muy bien. Sí. Ya. Usted me decía que los tiempos cambian, y lo que yo no sé si cambia también son las concepciones valóricas de las personas. Por ejemplo, aquellos que, creen en Dios y sostienen que solo Él es el que determina cuándo una persona muere. ¿Usted cree que de verdad ese tipo de concepciones pueda cambiar para llegar a modificar o para poder implementar una ley que tiene que ver con cuestiones de conceptos, de concepciones de orden muy íntimo? Sí, lo que pasa es que justamente aquí no hay un interés de imponer una visión determinada respecto de la mirada que yo tenga en relación a la vida, las relaciones humanas, al concepto sociedad, mi visión filosófica o religiosa. Más bien lo que estamos planteando en este proyecto es que se respete justamente el derecho de un ser humano, de un paciente, porque hay que decirlo, los pacientes, los enfermos, y lo digo como médico, no pierden su dignidad, no pierden sus derechos humanos esenciales por el hecho de estar postrado en una cama. Y eso es muy importante a la hora de legislar. Y creo que es importante también cambiar un poco la cultura. Tú te fijas que, por ejemplo, cuando un paciente decidió en vida donar un órgano y se encuentra muerto, muchas veces lamentablemente la familia se opone a respetar la voluntad. Lo hace no, obviamente, por atropellar los derechos del enfermo, pero en la práctica eso está ocurriendo. Yo creo que este proyecto tiene que ver con eso. ¿Cómo respetamos los derechos de un paciente a decidir respecto de cómo vivir y también respecto de cómo vivir? Porque hay un concepto que a veces se habla poco. Muchas veces hablamos de la cantidad de vida, pero el ser humano no es un globo, al globo le echas aire, al ser humano no le puedes insuflar vida. La calidad de vida es muy importante, tiene que ver con la dignidad del ser humano. Y el ser humano y el paciente, ¿quién mejor que él para decidir qué se entiende por una vida digna o no? Y de hecho una cosa que es bien importante, la vida de los seres humanos hoy día se prolonga artificialmente gracias a la medicina. O sea, los que dicen que aquí hay que esperar la muerte natural y que eso es un concepto inviolable, se equivocan radicalmente, porque si tú analizas, hoy día la expectativa de vida en Chile es prácticamente 80 años y no 40 como era a principios del siglo XX, ¿no? ¿Y por qué? Porque la medicina avanzó, la ciencia permite que vivamos más. O sea, la vida se prolonga, entre comillas, artificialmente. Si no, tendríamos que dejar que una persona que sufre una enfermedad, una apendicitis, la apendicitis progresara naturalmente. Entonces, aquí simplemente lo que estamos hablando es que la dignidad del ser humano tiene que ver con la libertad. O sea, la libertad de decidir, el ejercer la voluntad de un paciente competente es una proyección de su dignidad. Y la dignidad, evidentemente, tiene un valor esencial para cualquier ser humano en cualquier sociedad. Y eso muchas veces se atropella, no se respeta y tratamos a la gente, a los seres humanos, a los pacientes, como cosas. Y los pacientes no son cosas. Senador,
El gobierno ha dicho a través de distintos ministerios que esto no estaba en el programa. Yo ayer lo escuchaba a usted en otro medio diciendo que a usted le parecía soberbio esto, que los parlamentarios no pudieran generar debate a partir de temas que la sociedad está esperando poder resolver. Desde ese punto de vista, ¿no teme usted que en el Congreso ciertos parlamentarios no adhieran o no estén dispuestos a debatir, considerando que desde el gobierno se ha dado esta frase que como no está en el programa probablemente no sea una prioridad para establecer una ley de eutanasia? Son frases muy desafortunadas de algunos ministros o ministras, porque la verdad que si fuera por que esté en el programa, no estaríamos hoy día abocados a cambiar la institucionalidad en materia de seguridad pública, modificar la Agencia Nacional de Inteligencia, no estaríamos hablando de gente encubierto. Eso ocurrió por algo, ¿no es cierto? La política es dinámica, y de hecho hoy día a las 9 de la noche tenemos una reunión con el subsecretario del Interior para analizar justamente todo el tema de cómo enfrentamos el terrorismo y cómo hacemos modificaciones institucionales. Entonces, te das cuenta que siendo dinámica la política es perfectamente razonable, legítimo que los parlamentarios, en virtud de los debates que se generan en la sociedad, podamos interpretar a la sociedad que representamos y presentemos un proyecto de ley. Mira, yo no tengo ningún problema con que la gente vote en contra de un proyecto, los parlamentarios. Yo creo que es súper legítimo que haya opiniones distintas. Yo no pretendo imponerle mi visión de la vida, mi filosofía, mi religión a nadie. Pero lo que sí pido es que tengamos el coraje, el valor de discutir frente a la sociedad, de cara al pueblo chileno, y finalmente votemos. Porque ese es el poder que tiene un parlamentario, después de discutir, reflexionar, perfeccionar a veces la iniciativa, presentar indicaciones, votar. Y creo que esto es un tema muy importante. ¿Qué es más importante que la dignidad de un paciente terminal? ¿Qué es más importante que la dignidad de un ser humano, que muchas veces se atropella por esta visión paternalista de la medicina? Yo soy médico y te digo una cosa, a mí no solo me enseñaron a curar enfermedades, también me enseñaron a respetar la voluntad del enfermo, a procurar su dignidad, el respeto de esa dignidad y evitarle sufrimiento. Si tenemos un paciente terminal, una enfermedad progresivamente letal, una enfermedad incurable, y el paciente, él, vivencia esa condición de manera, ¿no es cierto?, que le experimenta un sufrimiento importante, y él, en el uso de sus facultades intelectuales, dice que esa vida no es digna, ¿por qué tenemos otros que imponerle nuestra mirada de la vida, nuestra visión respecto a la muerte a ese paciente? Correcto. Respecto de cómo está un poco el ambiente o si hay suficiente agua en la piscina como para votar, ¿qué ha podido usted recabar respecto de sus colegas, por ejemplo, de la nueva mayoría? Estoy pensando en la democracia cristiana, en un área más conservadora quizá de la nueva mayoría. Respecto de estos temas, ¿habrá consenso, por ejemplo, en apoyar una iniciativa así? Mira, cuando yo planteé, es increíble cómo se va avanzando en estas cosas. Yo puse un ejemplo, el acuerdo de vida en pareja, y tarde o temprano vamos a terminar con el matrimonio igualitario. Presenté un proyecto de aborto terapéutico hace un tiempo y se perdió, y ahora vamos a ganar el próximo año. O sea, los tiempos van cambiando, y insisto que hoy día creo que hay más masa crítica para poder sacar adelante una iniciativa como esta. Pero fíjate que hace poco sacamos un proyecto de ley de deberes y derechos de las personas en salud, y dentro de los derechos de las personas en salud está el consentimiento informado. Había parlamentarios, y defendieron la posición, que estaban porque tú pudieses obligar a un enfermo a someterse a un determinado procedimiento diagnóstico o terapéutico. Obligar a un paciente. Eso hoy día queda eliminado en la legislación. O sea, el paciente tiene derecho a lo que se llama consentimiento informado. Es decir, el médico le entrega la información completa respecto a su enfermedad, respecto a las complicaciones de la enfermedad, respecto a la alternativa terapéutica, y el paciente, él decide si se somete o no se somete. Eso algunos han hablado de eutanasia pasiva. Cuando lo planteé en su minuto, nada está de acuerdo, pero hemos ido corriendo la barrera en lo posible. Hoy día la sociedad chilena ha profundizado su interés por debatir estos temas, y además estamos en un momento de la historia de Chile que la ciudadanía quiere más libertad y quiere efectivamente ejercer sus derechos humanos, y este es un derecho humano esencial, el derecho de un paciente, aun cuando sea un paciente terminal, que ejerza su voluntad, ejercer, ¿no es cierto?, su competencia y poder decidir respecto de algo que nadie más que a él le importa, senador, que su vida. Quiero si me puede explicar bien, para despejar la duda que a lo mejor probablemente también quedó en la gente que está viendo hasta ahora el televisor. ¿Qué pasa entonces si esa persona puede negarse como parte de los derechos y deberes del paciente a recibir un tratamiento, eventualmente un enfermo terminal que está sujeto a una terapia para prolongar su vida, también podría negarse? ¿No queda ahí resuelto el problema? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque resulta que tú, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Sí. Me han llegado correos de familiares de pacientes con esa enfermedad terrible, neurológica, que llega un punto, porque es una enfermedad neurológica en donde te vas paralizando de manera progresiva y paulatina. Llega un punto en que yo puedo determinar, de acuerdo a la experiencia y a la literatura médica, que a un paciente le quedan 6 meses de vida. En ese punto, tú sabes que la enfermedad es progresivamente letal.
Y ese paciente, la verdad, que va a empezar a quedar paralizado. Por lo tanto, él ya no va a poder ejercer su libertad, por ejemplo, lo que se ha llamado suicidio asistido. Él no necesita que lo asistan, necesita que se respete su voluntad y que el equipo médico tome carta respecto de la decisión que él toma. O sea, dicho de otra manera, hay un paciente que puede estar meses esperando la muerte, sufriendo, sin tratamiento. De lo que se trata justamente es de una muerte digna, una muerte indolora, una muerte sin sufrimiento. Y eso, efectivamente, para eso se requiere la decisión activa del equipo médico. Por eso se habla de eutanasia activa, en donde hay una muerte indolora, donde hay un buen morir, una muerte digna, sin sufrimiento, a diferencia de lo que sería que un paciente deniegue un tratamiento, pero su enfermedad sigue progresando, sigue con complicaciones, aparecen fracturas y finalmente la muerte termina siendo todo lo contrario a lo que queremos, una muerte tremendamente dolorosa. Perfecto. Senador, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación. Ojalá que esto se pueda debatir con altura de mira en el Congreso y que se puedan exponer las distintas miradas respecto de este tema. Gracias por su tiempo, que tenga una buena tarde. Sí, muchas gracias, Verónica. Solo decir que en esta sociedad hoy día la muerte terminó siendo un mayor tabú que el sexo, y espero que seamos capaces de terminar con todos los tabús y discutir de algo que es tan íntimo y tan importante para toda la sociedad como es la muerte y su proceso. Y que nos va a pasar a todos además. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Adiós.